y la violencia contra la mujer, los casos de feminicidio, son un tema latente y preocupante, un problema real en nuestra sociedad, y queremos un poco conocer más al detalle cuán importante es la salud mental de estas personas que cometen estos actos en la relación con la violencia contra la mujer. Para eso vamos a hablar con el especialista en salud mental, el doctor Juan Acosta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Berta, y gracias por la invitación para tocar estos temas. Hemos visto todos de manera espeluznante estos hechos, por ejemplo, que son los últimos que se han producido en Lima, de este hombre que ha prendido fuego, ha echado gasolina y ha prendido fuego a una joven de 22 años en un micro. Le ha producido quemaduras en el 60% de su cuerpo y además ha afectado la salud de 10 pasajeros de este micro. Ese es solo uno de los casos más saltantes de los últimos y de los muchos que están saliendo a la luz en nuestra sociedad en los últimos meses y en los últimos años. Doctor, ¿este es un problema de salud mental de los varones que tienen esta tendencia a la violencia, o es un problema mucho más complejo y que tiene que estudiarse con más intensidad? Mira, definitivamente, como tú ya más o menos das dando luces, este es un problema complejo. Complejo por la situación que se presenta y complejo por los diversos factores que influyen en este tipo de hechos, ¿no? Si bien es cierto, en muchas oportunidades se dan este tipo de situaciones, esta es una situación totalmente sorprendente y espectacular por las características del ataque, pero si analizamos, tiene mucho parecido o es igual al resto de casos que se siguen presentando, tanto en feminicidios como en otro tipo de crímenes, ¿no? Estamos viendo un recrudecimiento de la violencia y lo que vemos aparentemente, lo apariencial, son las noticias, los titulares. Cada crimen está siendo mucho más espectacular o mucho más impactante que el anterior. Pero si nos ponemos a analizar detrás de lo que hay, detrás del titular, detrás de la indignación general que produce esta situación, vamos a encontrar características muy similares, las cuales son las conductas psicopáticas que presentan este tipo de personas que cometen este hecho. Y en estos hechos de violencia, la característica principal de la persona que ataca es una persona probablemente que ha tenido un trauma en la infancia o traumas de violencia que han determinado esta construcción de esta personalidad. Como tú conversábamos hace un momento, las conductas psicopáticas son conductas anómalas que se presentan dentro de algunas personas y muchas veces la población no tomamos conciencia de que estamos rodeados de mucha gente que es psicópata. ¿Y qué decidir en eso, doctor? Porque a veces tenemos esa visión muy cinematográfica de las películas que vemos de que los psicópatas son solamente al estilo de Hannibal Lecter, del caníbal que sale de personas que comen seres humanos, o de repente con más espectacularidad todo este tema de sus crímenes y ya de la forma en que cometen ya llegan a cometer un delito, pero también hay muchas formas y personas, entre comillas, aparentemente normales que padecen estos problemas de psicopatía, de problemas mentales, pero que lamentablemente, como usted menciona, se producen por traumas en la infancia. ¿Y qué podemos hacer? O sea, esto, por lo que yo tengo entendido, no tiene un tratamiento. Ya las personas que padecen de esto casi no tienen solución, un tratamiento, ¿no? Es por eso que es importante que nosotros miremos de un punto de vista distinto el problema. No solamente pedir la sanción penal, judicial, que si bien es cierto, incluso la pena de muerte para estas personas, pero retrocedamos atrás. Estas personas que son los abusadores, las personas que cometen crímenes en estos días, son aquellos que fueron abusados hace 15 o 20 años atrás y para lo cual, como sociedad, como sector público, como sector privado, no tuvimos una respuesta adecuada, no se crearon los programas. De manera que invertir en personas, por ejemplo, ¿qué es de los casos de las niñas que han sido abusadas sexualmente o de los niños que son abusados sexualmente? Simplemente muchas veces queda ahí en sancionar, la sociedad se queda tranquila en sancionar al agresor, en ponerle una cadena perpetua, en combinarlo a una prisión. Pero ¿qué hacemos con esa niña, ese niño que fue abusado sexualmente? Ese niño va a crecer con ese trauma, va a desarrollar un estrés postraumático y no solamente puede convertirse en un potencial abusador, que sería lo más grave, sino que puede desarrollar conductas psicópatas, conductas de consumo, conductas de depresión, ir a un suicidio. De manera que todas estas personas que son violentadas, ¿no? Estos casos terribles que hemos visto de niños y niñas abusadas, ¿qué hace el Estado por hacerle seguimiento? Lamentablemente, en el Perú todavía no podemos construir un sector público que derive casos del Poder Judicial, de los colegios
de la Fiscalía y que nos derive y que se haga un seguimiento muy detallado de qué ha sido esta persona. Por ejemplo, siempre me acuerdo de este caso de estas chicas que fueron asesinadas en El Porvenir, ¿no? Que estaban vinculadas con sicarios, aparentemente. Todas estas chicas eran madres. ¿Qué es de esas niñas, de sus hijas? ¿Qué programas el Estado está interviniendo para que no se conviertan nuevamente, hagan este tipo de personalidad, tanto como abusador como de potencial víctima nuevamente? Todo ese resentimiento guardado de las víctimas puede generar en un caldo de cultivo para personas que más adelante también cometan violencia contra otras personas, ¿no? Por supuesto, los modelos se copian, y tanto en este caso, por ejemplo, que vemos del bus, es bastante probable que el agresor tenga ciertas características de traumas que se le han desarrollado a través de las experiencias de vidas, tanto en la persona que ha agredido como la persona que ha sido agredida. Porque si profundizamos en lo que son conductas psicopáticas, el agresor tiene ciertos rasgos de personalidad y la potencial víctima también tiene ciertos rasgos. ¿Por qué los psicópatas reconocen a sus víctimas? ¿Cómo escogen a sus víctimas? ¿Cómo escogen la persona de la cual se van a enamorar o van a iniciar una relación? Estas personas tienen ciertos rasgos, es decir, no es casualidad que alguien sea víctima, como tampoco es casualidad que alguien se convierta en agresor después de las experiencias terribles de vida que han tenido. De manera que si quitamos un poquito la parte de lo que es la espectacularidad de la noticia y el titular y vamos atrás, nos vamos a enfocar de que dónde se están cultivando los potenciales agresores de mañana, de un año, dentro de 5 años, dentro de 20 años. En esas personas, en esos niños que estamos descuidando, en esos niños probablemente que ya fueron víctimas, y qué está haciendo el Estado, qué está haciendo por darles un tratamiento, un abordaje. Y esto pasa porque se tiene que invertir más en lo que es el abordaje, esta recuperación de estas personas, Al respecto, doctor, bueno, se aprobó el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, Resolución Ministerial 356-2018 MINS, una buena noticia. Esperamos que esto también se venga fortalecido con un presupuesto para poder aplicar y también ser efectivas estas medidas, ¿no? Por supuesto, esta es una noticia muy buena y hay que felicitar al jefe del programa, el doctor Yuri Cutipé, que está haciendo la abogacía y está haciendo todos los esfuerzos necesarios por conducir este programa de la mejor manera, que ha causado una revolución prácticamente en el modelo de abordaje. Pero sin embargo, hay algo que quiero decir, que no solamente el Ministerio de Salud se va a cargar con abordar esta problemática, porque pensar en que el Ministerio de Salud, con todos los millones que podamos invertir en crear sistemas públicos de abordaje comunitario, si las demás instituciones, tanto públicas como los gobiernos locales, incluso la iglesia, los colegios, los medios de comunicación no empujan para enfrentar esta violencia social, y destinar recursos. Por ejemplo, te digo, si bien es cierto, se está invirtiendo un montón de dinero en lo que es reconstrucción de lo que fue el fenómeno del niño, pero sin embargo, con levantar infraestructura no vamos a solucionar el problema. Tenemos que, si bien es cierto ahorita los temas políticos son la inseguridad ciudadana, este tipo de violencia, tenemos que invertir más en salud, porque es el costo que nos va a producir dentro de 5, 10, 15 años más adelante. Y también, bueno, hay un porcentaje amplio de niños violentados de diversas maneras, pero la labor, además de las familias, también en los colegios, ¿no?, de formar a las personas para el respeto a los derechos de los demás y también respetarse uno mismo, conocer su cuerpo y respetar a los demás para también poder evitar ser víctimas posteriormente de este tipo de abusos, de violencia contra la mujer. También la información es poder, entonces también se requiere un trabajo integrado, como ya mencionamos, ¿no?, salud, educación, cultura, poblaciones vulnerables. Es un trabajo muy amplio. Así es, y quiero acotar algo, que cuando sepamos de algún caso de abuso, porque sabemos que hay mucho abuso tanto sexual y tanto de violencia, que no se denuncia, que no sale. Las cifras son cifras que no corresponden a la realidad, a las que tenemos, por ejemplo, en las denuncias en la comisaría o sabemos de mucho abuso sexual, de mucha violencia que se produce, y sin embargo muchas veces los docentes no comunican. Yo entiendo esta situación porque muchas veces no quieren verse vinculados, incluso los profesionales de la salud, incluso los psicólogos que trabajan en los colegios, muchas veces no quieren verse vinculados a este tipo de denuncias o entrar en un problema judicial donde ellos tengan que ir a declarar muchas veces, ¿no? Sin embargo, creo yo
que debemos como sociedad cambiar este tipo de pensamiento, eliminar la violencia de nuestra propia conducta, de nuestra propia manera de comportarnos, tanto en el trabajo, en el hogar, de ser mucho más asertivos y desarrollar habilidades. Porque como tú lo dijiste al comienzo, este es un problema complejo que ya no solamente depende de los terapeutas, depende como sociedad misma. Estamos viendo tanta violencia que mi mayor temor es que nos acostumbremos a ella, como está pasando en el resto de países de Sudamérica, ¿no? Solamente nos llama la atención el nivel de espectacularidad o de la manera llamativa de estos terribles hechos, pero sin embargo hay formas muy sutiles de violencia que están dejándose pasar y, como usted menciona, se está volviendo normal, y eso es lo lamentable, porque tenemos que meter la indignación y el trabajo y también siempre la denuncia de estos temas. Bueno, ¿existe alguna unidad especializada en este tipo de violencia contra la mujer dentro de los centros de salud, o todavía haría falta crearse ante estos latentes casos, una unidad específica para este tipo de temas? Si bien es cierto, necesitamos más en invertir en profesionales de la salud a través de más consultorios comunitarios en salud mental. Sin embargo, creo yo que todavía la parte de lo que es el seguimiento a través de cómo va recuperándose, rehabilitándose, porque ahí está la parte más importante, la rehabilitación psicosocial, de reinsertar a esa persona, probablemente que ha sido víctima de violencia, nuevamente en sus labores, a desarrollar una vida en comunidad y en sociedad, y desarrollar habilidades para protegerse. Creo que ahí debemos contar con el concurso de otras profesiones, como el trabajo social, ¿no? Como los mismos abogados, ¿no? Y como te digo, ya escapa un poco más a lo que es el Ministerio de Salud. ¿Y cómo podemos hacer eso para que las demás instituciones tomen conciencia de esta realidad y podamos apoyar a estas personas que son víctimas, ¿no? Porque probablemente una persona es víctima de violencia, pero ¿dónde está estudiando o se ha reinsertado, le hemos dado la oportunidad laboral, o está comunicada con algún medio para que no vuelva a ser agredida? Entonces, esto ya forma parte de la concientización. Mira, en las comisarías muchas veces las denuncias no son aceptadas por parte de los policías, de los mismos policías. Yo creo que en eso se está trabajando también el Ministerio de Interior, porque la primera barrera muchas veces para informar acerca de un tipo de violencia es la comisaría. Y ahí, a partir de ahí se generan todos los demás servicios que intervienen en ese tipo de casos. Sin embargo, encuentra la primera barrera, que es donde no le reciben la denuncia, y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Doctor, creo yo, de una errónea concepción del amor de pareja, ¿no? Una concepción de que es una propiedad la persona de uno, y en ese caso muchas veces, porque ya no continúan con la relación, toman la justicia con sus propias manos, entre comillas, y deciden acabar con esta persona y matarla, ¿no? Porque consideran que es algo suyo que no puede perder. Y muchas veces estos conceptos o estos ejemplos o figuras de pareja se pueden generar, como usted mencionaba, desde la infancia, ¿no? Esas ideas erróneas que tenemos desde nuestras experiencias infantiles. Tenemos que cambiar desde cómo criamos a nuestros hijos y también cómo vemos a la infancia en nuestro país. Por supuesto, si en un hogar un padre agrede a la madre cuando viene ha bebido, entonces esa niña, ¿cómo le vamos a pedir a esa niña que se defienda cuando ha copiado el modelo de que el hombre es el abusador, el agresor, el que tiene dominio sobre la vida de la otra persona? ¿Cómo le vamos a pedir a esa niña, a esa adolescente, cuando sea mujer, que aprenda a defenderse? Si dentro del hogar, que fue la primera escuela donde debió haber desarrollado esas habilidades de comunicación, de empatía y de respeto por su propio cuerpo, por su autoestima, no lo ha desarrollado, no va a tener habilidades para defenderse, de manera que cuando se encuentre con un potencial agresor va a pasar lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y a grandes rasgos, doctor, ¿podría definirse algunas características de un potencial agresor? Uno, como persona mencionada, que buscan a personas compatibles o que puedan ser asequibles a sus maltratos, pero si estamos todavía, digamos, en todos nuestros sentidos para poder darnos cuenta de algunos gestos o rasgos de algún potencial agresor, ¿cómo podríamos identificarlo? Básicamente, en las conductas o en los rasgos psicopáticos, lo que predomina es que la persona, este agresor, se satisface con tener el poder. Es decir, ejerce cierto tipo de manipulación sobre la persona. Y y va a hacer todo para seguir controlando a esta persona. La violencia, la victimización son herramientas que desarrollan estas personas con rasgos psicopáticos para mantener siempre el poder y hacer lo que la otra persona
dominarlo. Por ejemplo, dame tu celular, a qué horas vienes, te comienza a dominar, con quién te reúnes, ejerce un control total. Es decir, el objetivo siempre de la mayoría de psicópatas es tener el control sobre la otra persona. ¿Tener el control para qué? Para abusar, para denigrarla, para hacer todo lo que a él le parezca que es lo correcto, ¿no? De manera que estas relaciones donde alguien es dependiente de alguien o alguien ejerce dominio sobre alguien son totalmente relaciones anormales, no de una persona que ha desarrollado rasgos psicopáticos y de otra persona, la abusada también es una persona que no ha desarrollado rasgos de defensa, ¿no? Lamentablemente lo que muchas veces sucede es que ni siquiera la propia víctima es consciente de lo que está pasando, ¿no? Esto lo vemos en el famoso síndrome de Estocolmo, donde la persona siente algún vínculo afectivo con el abusador y entre el dolor y la nada, pues lo que prefiere es el dolor, ¿no? Para llenar los vacíos que podemos tener desde la infancia, ¿no? Los vacíos de afecto o de reconocimiento o tal vez de cariño que a veces se nos negó en distintos momentos de nuestra vida. Pero lo bueno es que, bueno, hay distintas organizaciones, no solamente los especialistas en salud mental, sino también toda la sociedad. Estamos, creo yo, con esta voluntad de superar este problema y esperemos que así sea, por el bien de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Acosta, por estar aquí. Vamos a poner fin ahora a nuestra edición Mediodía y les deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta luego.